pues estamos de regreso y me temo que queda un conflicto por resolver. Vamos a recibirlo con la cita del escritor español Rafael Barret, que dice: dichoso el día en que ni la fortuna ni la miseria se hereden. Que pasen los litigantes. Mi prioridad en este momento es garantizar la seguridad de mi familia, cueste lo que cueste. Nunca me imaginé que la vida me iba a sorprender de una manera tan desagradable. Buenas tardes y bienvenidos. Alberto, estás demandando a María Elena. Dime quién es, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Doctora, ella es María Elena, mi esposa. Yo estoy exigiendo o pidiendo que se recluya en un centro psiquiátrico para supervisión 24 horas y las 24 horas del día. Y una vez que se me dé la custodia completa y total del niño. Yo tengo 3 años con ella de casados, teníamos una vida feliz, un matrimonio feliz si se quiere. Hasta hace 2 años, cuando murió su padre, ella volvió a caer en sus estados depresivos. Ella acaba de destacar que tiene antecedentes de ideas suicidas durante la adolescencia. Y después de esto, nosotros decidimos mudarnos a Estados Unidos. Durante nuestra estadía en Estados Unidos, decidimos agrandar nuestra familia y después de 6 meses de estar tratando, el médico especialista nos dijo que ella era infértil. Y bueno, la hermana nos donó un óvulo para fertilización in vitro y ella felizmente, bueno, ella pudo quedar embarazada. La cosa, bueno, sus estados depresivos disminuyeron, la cosa iba caminando, iba bien, hasta hace un mes cuando ella volvió a caer en sus estados depresivos con ideas de verdad locas. Ella tiene ideas bizarras con alucinaciones auditivas, visuales. Ella a veces yo la encuentro hablando sola. Cuando se le da el medicamento para la depresión, ella entra al baño y yo la he escuchado vomitando. Cada vez que se le da el medicamento para la depresión, ella entra y se induce el vómito. Pero ella está tomando medicamento para la depresión estando embarazada. Sí, es un medicamento que no afecta al feto. Aquí tengo pruebas de todo lo que estoy diciendo. A ver, acércame, por favor. ¿Durante el embarazo había tenido algún intento de suicidio? No, ella... Lo que me preocupa es su conducta bizarra, doctora, y yo de verdad estoy muy preocupado. Bueno, pero tú dices conducta bizarra. ¿Cuál es la conducta bizarra que tiene ella? Ella a veces yo la escucho, la veo hablando sola. Ella a veces ve cosas, oye cosas, está paranoica, cree que la están persiguiendo. Eso es bizarro. Para mí, de verdad me preocupa mi hijo y la salud de mi hijo, la salud de ella y la salud de mi hijo. Ahí están las pruebas. Bueno, esto me preocupa también. La paciente y el feto, ambos tienen síntomas de deshidratación. Sí, doctora. Yo la he acompañado a ella a todas las citas. El líquido amniótico está por debajo del nivel normal, que eso afecta al feto. Y eso me preocupa por la salud del feto. Además, hay una prueba ahí donde se ve que hace un mes ella estaba en su peso normal. Ajá. Y ya se puede ver cómo ha adelgazado en un mes, ha perdido 15 libras. También hay una evidencia ahí, un informe psiquiátrico donde se evidencia que en el 2013 ella tuvo una depresión mayor que hasta la fecha ha sido medicada. Entonces, de verdad, yo por favor le pido, yo estoy muy preocupado por cuando ella para, ¿qué va a pasar? Las ideas suicidas que ella tenía, más la depresión que tiene ahorita, más la depresión postparto, que es la depresión que... Bueno, tus preocupaciones son lógicas, o sea, las entiendo. Entiendo tu preocupación y lo que estás exigiendo. Y yo no la puedo cuidar, yo no la puedo vigilar 24 horas. Entiendo, tú tienes que ir a trabajar, tú tienes que mantener la vida, el semblante de una vida normal. Sí, yo por favor le estoy pidiendo que la recluyan y bueno... Y no hay un familiar, no hay nadie que pueda ayudarte antes de recluirla en un hospital psiquiátrico, que puede ser una experiencia traumática per se. El que más la cuida soy yo, pero yo tengo que trabajar. Y no hay nadie que pueda ayudarte. No, doctora, yo de verdad estoy muy preocupado y yo pienso que la mejor solución es recluirla en un centro psiquiátrico. Ok, perfecto. María Elena. Mira, doctora, antes que nada, yo quiero que usted vea una evidencia que yo le entregué a producción.
para que usted entienda de verdad qué es lo que está pasando. Para que usted vea de verdad qué es lo que me está pasando. Déjeme ver, señor director. Mire, ahí está mi esposo. Y justamente adiviné con quién, con mi hermana. Entonces él viene y dice aquí que yo tengo problemas de depresión. O sea, yo tengo problemas normales de una mujer embarazada, pero ¿cómo quiere usted que yo reaccione ante eso? ¿Cómo reacciono yo ante eso? Esa es tu hermana. Esa es mi hermana. Pero eso no es lo que parece, No. doctora. O sea, tu hermana está teniendo una relación con tu marido. No, doctora, no es Y lo peor es que vivimos en la misma casa. O sea, Ella vive en la casa con ustedes y Claro, él me porque- acaba de decir que no hay nadie que lo puede ayudar con tu embarazo. Entonces tú eres un mentiroso. No, porque ella trabaja todo el día. Ellas de verdad ahorita no tienen una buena relación. Entonces, Pero ¿cómo van a tener una buena relación si tú estás teniendo una relación con tu yo no estoy cuñada? teniendo una relación con Perdóname, lo que yo vi ahí no es una relación de cuñados. Hay una relación íntima entre ustedes, hay un abrazo que va más allá que el abrazo de parientes. no, doctora, y lo peor que... Y además tu actitud me lo revela todo. Todo. y le ¿Desde di- cuándo tú descubriste esto? Hace un mes, porque cree que estoy así. ¿Cómo uno puede estar tranquila? Mire la barriga que yo tengo para que me hagan esto. Y no solamente eso no es lo peor. Eso es la punta de la botella. O sea, el problema más grande que está ocurriendo aquí es que me quiere hacer pasar por loca, porque él y mi hermana están conspirando para quedarse con un dinero que es de mi hijo. Que bueno, aquí está la A ver, evidencia. explica, ven. Dáselo a Roberto. Roberto, Ok, tómalo gracias. tú, tráemelo tú. Ven. Ok. Ella me está entregando un fideicomiso, partición de herencia, donde dice: he decidido en la cuenta bancaria y declarar como pleno heredero al primer hijo que nazca de mis hijos. Declaro que, como garante de estos fondos, el Bicentenario Banco se encargará de entregar $3.000 mensuales a la persona que se encuentre en custodia plena del heredero. Fondos que serán cobrados por el padre o tutor del menor hasta que éste sea mayor de edad. O sea que tu padre dejó una herencia al primer hijo de una de... Ustedes son dos hembras. Sí, solo dos hermanas. De una... Ok. Pero el óvulo tuyo no es tuyo. Lo que pasa es que, doctora, cuando nosotros vinimos para acá, ¿verdad? Vinimos con la ilusión de todo, de tener nuestra familia, de tener nuestras cosas como una familia normal. Cuando mi hermana nos ofreció ayuda, porque ella vino para acá antes que nosotros, por eso estamos viviendo en su casa de paso. Entonces, claro, ella de buena fe me dijo, bueno, no importa, yo me ofrezco. Yo te doy mi óvulo para que tú puedas tener a tu bebé. Y a mí me pareció un gesto súper bello de mi Pero hermana. nunca te imaginaste que tu marido y ella iban a entablar una relación extramarital. Claro que no, y menos que supuestamente ella lo hizo con toda la buena intención de ayudarme. Yo más bien estaba agradecida porque me dio su casa, porque me dio su óvulo. ¿Y alguna vez tú tuviste indicio de que había una atracción entre tu hermana No. y tu marido? Además, yo no tenía una relación tan cercana. ¿Cómo cree usted que me cayó eso? Si él no es cariñoso así ni siquiera conmigo. O sea, él no es así. O sea, Ok. yo no ¿Quién sé de tiene dónde salió. ¿Quién tiene testigos en el caso? yo. Ok. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo. A nuestros expertos le buscaremos una solución a este caso. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tu hermana y tú no son hermanas biológicas? Es una mentira más. No, no es una mentira. Y Yo tú confiaba alegas en que ella. esto es una conspiración entre tu marido y tu hermana para quedarse con el dinero que dejó tu padre. No, pero ella no es su hija biológica. Caso cerrado. Porque yo le insisto a Rolando, las cosas transcurrieron de esta manera. Yo ya después que estaba en mi casa, que yo traté de...